Para nadie, ¿sabe usted? Yo vine a ser honrado y trabajador como lo he sido y lo puedo demostrar toda mi vida. Pero lo cierto es que mató. Bueno, lo maté en un momento que tenía la cabeza en blanco y yo no sabía lo que hacía. Pienso que sí, que estaban tapando la muerte. Yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré, ni por dónde salí. Pero ¿sabe usted? Disparé una vez o dos al aire porque el personal se sentara. Que salen exactamente dos personas con unas escopetas y entonces empiezan a disparar a diestro y a siniestro a toda la gente. En el atardecer del domingo 26 de agosto de 1999 hubo un crimen en España que dejó los corazones de todos en vilo. Este fue el tan famosamente llamado la masacre de Puerto Urraco, en Benquerencia de la Serena, provincia de Badajoz. Te animo a que te quedes conmigo, ya que hoy te traigo uno de los crímenes que más conmocionó a todo el país, hasta el punto que fue llevado al cine con la película llamada El Séptimo Día. Sin más dilación, comenzamos. Para iniciar con este caso, nos tenemos que trasladar a 20 años antes del día de los hechos. Todo comienza en 1967, cuando Amadeo Cabanillas, conocido en el pueblo como la familia de los Amadeos, traspasó con un arado los límites de sus tierras, invadiendo la de su familia vecina conocida como la familia Izquierdo, iniciando así una disputa que acabaría llegando a las manos. A partir de ahí empezaría una hostilidad que nunca acabaría. Ni siquiera cuando Amadeo Cabanillas iniciara relación con Luciana Izquierdo. Relación que no duraría mucho, ya que los enfrentamientos entre las dos familias eran tal y de tal magnitud que Amadeo y Luciana Izquierdo acabarían separándose al poco tiempo. Principalmente por parte de Amadeo, ya que acabó rechazando el casarse con ella. Y esta sería una de las gotas que se añadiría al vaso, ya que Luciana Izquierdo caería en depresión tras ser rechazada por Amadeo, lo que enfurecería aún más a su hermano mayor Jerónimo Izquierdo, que aprovechando la situación y la ira que sentía hacia la familia Cabanillas, este inició una discusión con Amadeo, la cual pasaría de las manos y acabaría con Amadeo sin vida tras varias estocadas de Jerónimo. Por este acto, Jerónimo fue condenado a 14 años de prisión. Pero créeme que este es solo el principio de la historia. Atenta ahora, mi oyente, que empieza la verdadera encrucijada de este caso. Una vez que Jerónimo cumplió su condena, al ser puesto en libertad se mudaría a la ciudad de Barcelona. Pero poco tiempo después volvería con premura a Puerto Urraco, ya que en la vivienda familiar se había originado un incendio, el cual acabaría cobrándose la vida de Isabel Izquierdo, la madre de Jerónimo, por lo que se investigó tanto Isabel como sus 6 hijos se encontraban en ese momento en el domicilio, entre ellos Antonio y Emilio, los cuales no pudieron hacer nada para salvar a su madre de las llamas. Por este acto la familia Izquierdo señalaría a sus vecinos los Cabanillas como los responsables, pero nunca se hallarían pruebas concluyentes. Sin embargo, poco después en la calle del pueblo empezó a correr el rumor de que era el hermano del fallecido Amadeo, Antonio Cabanillas, el autor del incendio, ya que en el pueblo se decía que este quería cobrar venganza tras la muerte de su hermano. Días después del incendio, Jerónimo Izquierdo estaba de vuelta en Puerto Urraco para vengar a su madre, el cual intentó acabar con Antonio Cabanillas. Pero esta vez Jerónimo no logró su cometido. Antonio fue herido de gravedad, pero consiguió sobrevivir. Por su parte, Jerónimo Izquierdo nuevamente sería arrestado y encerrado en un hospital psiquiátrico en Mérida, donde fallecería 9 días más tarde. Las causas del fallecimiento no fueron esclarecidas. Tras este episodio, los hermanos Izquierdo fueron obligados a abandonar el pueblo, pero siempre juraron regresar y hacer justicia. Cuatro años después, la familia Izquierdo decidió volver a Puerto Urraco. Una vez instalado, las hermanas Ángela y Luciana Izquierdo empezarían a alertar a sus hermanos. Esto lo harían con el afán de que sus hermanos Emilio y Antonio
dieran un escarmiento nuevamente a los Cabanillas. Esta guerra parecía no tener fin. Fue entonces cuando los dos hermanos empezarían a perpetrar la venganza. Empezarían mandando a sus hermanas Ángela y Luciana en tren hacia Madrid. Después de esto, Emilio y Antonio dieron comienzo a la peor masacre de la historia de España. Eran las 10 de la noche del día 26 de agosto de 1990, cuando los hermanos Izquierdo, vestidos con ropa de caza y escopeta en mano, con más de 300 cartuchos de munición, llegarían al centro del pueblo montados en su Land Rover. Acto seguido bajaron del coche y se escondieron en un callejón para que no pudieran ser vistos, esperando al acecho para acabar con cualquier persona que perteneciera a la familia de los Cabanillas. Cuando de repente aparecerían en la plaza Antonia y Encarnación Cabanillas, las hijas de Antonio Cabanillas, el principal objetivo de los hermanos. Las menores tenían 14 y 12 años respectivamente y salían en ese momento a jugar a la calle. Fue en ese instante cuando los hermanos no dudaron en coger sus armas y abrir fuego hasta en 18 ocasiones. Desgraciadamente acabarían con las dos niñas en el acto. Las balas acabarían despedazándolas debido al tipo de cartuchos que emplearon, ya que se trataban de cartuchos de postas de plomo y hierro que sirven para la caza de jabalíes. Ante el estruendo ocasionado, la tercera hermana saldría también a la calle corriendo el mismo trágico final. Posteriormente saldría el tío de las niñas, Manuel Cabanillas, de 57 años, que le recriminaría a los hermanos que bajaran las armas. Pero los hermanos, cegados por la venganza, sin dudarlo, también acabarían con Manuel, y posteriormente 5 detonaciones más que también se llevarían a su hijo del mismo al salir a auxiliar a su padre. El pueblo parecía un infierno, los gritos y lamentos inundaban el pueblo cuyos habitantes corrían aterrorizados. Reinaba la confusión y el miedo mientras Antonio y Emilio Izquierdo cargaban cartuchos en sus escopetas. No hubo tregua para nadie, los cañonazos eran indiscriminados, acabando con todo ser viviente con el que se cruzaban, fueran ya o no de la familia rival. Varios vecinos como Araceli Murillo y José Rosales sufrieron el mismo final solo por intentar ayudar a las víctimas. Como si una película de terror se tratara, los hermanos disparaban a los tejados, las puertas, las ventanas, incluso a los vehículos que estaban aparcados, llevándose con ellos a 3 vecinos más que no consiguieron escapar, aunque algunos ya habían conseguido llegar al cuartel de la Guardia Civil. La policía enviaría automáticamente patrullas al lugar de los hechos. Por 1 hora más, Antonio y Emilio Izquierdo pasearon por Puerto Urraco dejando un reguero de fallecidos tras de sí, no importando ya si eran de la familia Cabanillas o no. Una vez finalizada la masacre, el escenario era dantesco, acabando con la vida de 9 personas y varios heridos de gravedad. Una vez finalizada su cacería, los hermanos huyeron al monte. Tras 9 horas de búsqueda y con un dispositivo policial de 200 agentes, consiguieron finalmente capturarlos. Esa misma mañana, la noticia apareció en la prensa de todo el país. Los familiares de las víctimas solo pedían venganza públicamente. Una vez detenido, Antonio Izquierdo, en el interrogatorio policial, confesaría que si no los hubieran detenido, habrían vuelto en el entierro para acabar con el resto de la familia. Los hermanos fueron llevados a prisión y valorados por un equipo de psiquiatras. A lo que Emilio Izquierdo acabaría confesando que antes de salir de casa había tomado un relajante para que no le temblara el pulso. Decía estar cegado por la venganza. En un principio comentó que iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que supieran lo que dolía perder a un ser querido, y así dejarles un recuerdo del que nunca jamás se olvidarían. Con los hermanos Izquierdos ya bajo prisión, el pueblo comenzaría a señalar a las 2 hermanas Izquierdos, Ángela y Lucía, como principales inductoras en los hechos. Decían que las mujeres eran como el mismísimo diablo. Por ello, las autoridades iniciarían la búsqueda de las 2 mujeres, ya que en ese momento no se encontraban en el pueblo.
Poco después, la policía pudo identificarlas y traerlas de vuelta bajo arresto cuando ellas se dirigían a Madrid. En el trayecto de vuelta a Badajoz, las mujeres se excusaron por su desaparición diciendo a los periodistas que solo salieron porque necesitaban ir al oculista. Pero nadie las creería, ya que salieron un domingo y sabían sus intenciones de poner rumbo hacia Madrid. Algo que llamó la atención es que las mujeres iban vestidas de luto, completamente de color negro, lo que hizo presagiar que ellas sabían de antemano lo que sus hermanos habían hecho. Sin embargo, negaban una y otra vez ser las instigadoras del crimen. Solo argumentaban que los Cabanillas eran los responsables de su desdicha y que querían hablar con sus hermanos para saber la verdad de lo que había ocurrido. Al no hallar prueba contra las hermanas, el juez mandó que se les internara en un hospital psiquiátrico de Mérida, mientras se podían realizar las investigaciones. El informe psiquiátrico dictaminaría que las hermanas eran dos cuerpos con una sola mente. También indicaba que el fallecimiento de su madre provocó en los 4 hermanos un trastorno paranoide con una sola idea: la venganza. En enero de 1994 dio comienzo el juicio contra los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. Sus hermanas para entonces habían sido exculpadas 2 años antes, ingresadas en una institución psiquiátrica. Los hermanos, con total indiferencia, dijeron que su venganza ya se había llevado a cabo ahora que sufriera el pueblo sus pérdidas. Finalmente, los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de prisión cada uno. En cambio, las hermanas permanecerían ingresadas en la institución mental hasta el final de sus días. Esto fue en el año 2005. Ambas fueron diagnosticadas con proceso paranoide de trastorno delirante compartido. La sentencia de los Izquierdos cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos de Puerto Urraco, ya que la mayoría no dudaba en señalar tanto a Ángela como Lucía como las únicas inductoras del crimen. Pero finalmente fueron los perpetradores los que acabaron con todo el peso de la culpa. Emilio Izquierdo falleció en diciembre de 2006 en la cárcel, y a su entierro acudió su hermano Antonio, el cual dijo: «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». Antonio poco después acabó desviviéndose en prisión en la madrugada del 26 de abril del 2010, marcando así esta tragedia dentro de la crónica negra de España, de la cual a día de hoy hay españoles que aún no la olvidan. Y hasta aquí, mi oyente, ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber dejándome un like, y si no te has suscrito aún, te pido que lo hagas, ya que esto ayudaría mucho a seguir trayéndote nuevo y mejor contenido. Espero que tu día sea estupendo. Te veo en el siguiente vídeo. Adiós.